Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos reunimos para considerar un tema de suma importancia en la construcción espiritual de cada una de nuestras casas espirituales. A veces pensamos que el Señor no reacciona ante las cosas que el hombre hace y que el hombre puede hacer de manera continua e indefinida el mal, porque no hay nada que lo detenga. Entonces piensa que puede hacer lo que le parece sin que exista restricción alguna. Hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado El silencio de Dios. Pero antes de comenzar con el tema, les agradezco que me acompañen en una pequeña oración. Gracias. Misericordioso Padre, tus hijos que nos estamos reuniendo en esta hora bajo tu protección, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das para que naveguemos en esas aguas inmensas de tu conocimiento, que nos concedas la luz, el entendimiento necesarios para comprender tu palabra y la fortaleza para cumplirla. Porque todas estas cosas, con el perdón de nuestros pecados, te lo rogamos y agradecemos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, a quien sea toda la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias. Nuestro recorrido quizás sería importante que comencemos en el principio, cuando se produjo el primer silencio de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 6, que dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruta y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Es el relato lacónico del conocido pecado original. Pero tratemos de imaginar las circunstancias, hermanos. Es un breve relato del registro de este pecado, de los padres de la humanidad, que se produjo en un fatal día para la familia. Quedó impresa en el aire aquella sentencia del Supremo Juez que en aplicación de la ley un día dijo: «Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». ¿Qué tiempo transcurrió desde que se cometió el pecado? Desde el momento en que Eva decidió traspasar la ley, esta ley, hasta que se conoció su consecuencia. ¿Acaso el Altísimo no sabía lo que estaba pasando? ¿O por qué no se ejecutó la ley inmediatamente que estipulaba: ciertamente morirás? Se observa que hay un lapso de silencio de nuestro Padre por un periodo de tiempo, cosa que no sucede con las leyes naturales, pues si alguna ley natural es transgredida, inmediatamente aparece la consecuencia. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si algo se suelta, más pesado que el aire, pues se cae, y bueno, lo que suceda con él es el producto de la altura, del peso y de las cosas que tienen que ver con la ley. Entonces, ¿por qué no pasó lo mismo en aquella ocasión? La primera pareja de Adán y Eva
pecaron. Por tanto, en aplicación de la ley, debieron morir, pero no fue así. ¿Por qué? Bueno, hay una llave que mantiene en suspenso la sanción de la ley. Y esa se llama el plan de salvación. En Apocalipsis capítulo 1 y el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y en el libro de Génesis está el principio, y en el libro de Apocalipsis al final está esta declaración. Es entonces, por tanto, de suma importancia la comprensión del significado de la ley, y por esta razón nos detendremos un poco en la consideración del tema. Pero dejamos claro, establecido, que si no murieron en ese momento es porque entró en funcionamiento algo que impidió su muerte. Y ese algo se llama plan de salvación, relatado sintéticamente en Apocalipsis capítulo 1:5. Bien, el concepto de ley alude a aquellos factores invariables y constantes propios de las cosas y que surgen de alguna causa primera. Es por eso que no necesariamente se habla de ley cuando las normas son establecidas por alguna autoridad, sino que también pueden tener carácter natural. Entonces, son las que rigen todos los espacios de la creación y son irrevocables, eternas e invariables, ya que no han sido creadas por el hombre, sino que emanan de la naturaleza y tampoco responden a la voluntad de las personas. Un ejemplo muy claro de las leyes naturales, que todos nosotros estamos de alguna manera conectados siempre, es la ley de la gravedad. Todas estas leyes creadas por nuestro Dios. Revisemos algunos apuntes referentes a las leyes naturales. Dice: la ley debe cumplir ciertos requisitos que las revisten de la formalidad y aceptación universal y su innata capacidad de predicción de las consecuencias que seguirán a la transgresión de sus principios. De manera sencilla, diremos que una ley establece qué sucederá si se produce su transgresión. Reacciones a casos resultantes de la acción de la norma establecida por dicha ley. En otras palabras, lo que resultará como consecuencia de la transgresión de esa ley. Con este análisis tan simple, ya estamos preparados para examinar las 5 condiciones necesarias que deben cumplir una afirmación para ser considerada como una ley física. Para ello vamos a seguir de forma clara, en líneas muy generales, a Norman Schwartz en su documento. 1. Es una afirmación corroborada por hechos experimentales. No es una verdad lógica. Tiene que estar muy claro. Esta condición ancla la afirmación en la realidad y la distingue de las matemáticas y de la filosofía. Segundo, es una afirmación para cualquier punto del espacio, tiempo, o dicho de otra manera, para cualquier lugar, para la presente, el pasado y el futuro. Puede incluir conceptos generales, por ejemplo, masa, tiempo, diabetes, resistencia, etc.
pero no contienen nombres propios, fechas, accidentes geográficos, etc. Cuarto, es una afirmación universal o estadística. Aquí hay que tener en cuenta que hablamos en términos filosóficos. Por ejemplo, la afirmación "las estrellas existen", aunque sea cierto, no es ni universal ni tampoco estadística. No tienen por qué ser expresable matemáticamente, aunque de hecho la mayoría, si no todas, lo son. Una como condicional lógico no es una afirmación categórica, salvo que sea equivalente a un condicional. Por tanto, la transformación que hemos hecho arriba de la expresión matemáticas de la segunda ley de Newton es una condicional lógico en un ejemplo. De esta condicional se deriva como corolario su capacidad de predicción. Entonces, una ley es buena en la medida en que es capaz de predecir el futuro. ¿Sí? A estas 5 vamos a permitirnos añadirles una más que pareciera debería de estar incorporada, y es: la ignorancia no exime. Es decir, ignorar las leyes, es decir, no saber que existen, no nos exime de las consecuencias dispuestas en la ley por infringirlas. ¿Sí? O sea, no es un tema de decir que yo tengo que conocer, no. Si conoces bien, si no conoces, tienes que ilustrarte con urgencia. Entonces, ampliaremos un poquito más nuestro horizonte considerando algunas características propias del término ley dentro del derecho. Son su obligatoriedad, impersonalidad, abstracción, permanencia y generalidad. Interesantes cada una de ellas, hermanos, interesantes. Obligatorias. Con respecto a la obligatoriedad, esto implica que todas y cada una de las personas debemos respetar y cumplir las leyes, incluso cuando éstas estén en contra de la propia voluntad. Segundo, impersonales. Son impersonales por el simple hecho de que las leyes no son creadas para aplicarse a una determinada persona, sino a un número indeterminado de estas. Tercero, abstractas. Se dice que las leyes son abstractas porque se aplican a todos aquellos casos que recaigan sobre los supuestos determinados en las normas, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados. Qué interesante, hermanos. Deben ser además permanentes. La permanencia es otra cualidad de las leyes, lo cual alude lo que éstas son formuladas con carácter indefinido y permanente. Solo dejan de tener vigencia cuando son subrogadas, abrogadas o derogadas a partir de leyes posteriores. Una ley mata a otra ley. Generales. La generalidad. Esta característica de las leyes son su generalidad. Esto implica que son aplicables a todos aquellos individuos que presenten las condiciones determinadas en ellas mismas. Y la irretroactividad. Las leyes no operan de manera retroactiva, esto es, que no puede castigarse un delito cometido antes de que se aprobara la ley, que lo prohíbe. Las leyes rigen siempre hacia adelante en el tiempo, a partir de un momento en que es sancionada. Qué interesante, hermanos. Sin entrar en mayores profundidades, creo que tenemos el material necesario para comprender el significado y profundidad del concepto de ley, sabiendo que la ley no consulta, sino actúa. Produce los efectos que estaban establecidos, por tanto es predecible. Finalmente, una característica fundamental es que no pueden ser transgredidas y no producir efectos de forma inmediata, sin lugar
a ninguna excepción. Ahora, llevemos nuestra atención al tema concreto de la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos de Dios, que tiene dos características fundamentales. Por un lado, ha sido promulgado por el Dios eterno. En Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estamos refiriendo a esta ley, mostrando su carácter universal, y por otro lado nos muestra de manera inequívoca su carácter eterno. El Salmo 119 y el verso 98 dice: y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Interesante, pero el concepto que está girando ahí es porque me son eternos. Esta ley es eterna. Bien, sabiendo que la ley de Dios es eterna y conocedores de que la ley establece lo que ocurre de forma inmediata, si es transgredida, la pregunta es: ¿por qué Eva y Adán no murieron instantáneamente cuando pecaron? Vamos a decir, si yo voy a tocar este cable que tiene una altísima tensión eléctrica, al solo tocar, yo voy a fallecer. ¿Por qué? Porque la tensión es demasiado para mi cuerpo, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Transgredes la ley y mueres. ¿Y por qué no murieron? Pues añadirse una serie de otras preguntas relativas al tema, pero que es concreto es que se suspende, o mejor, podríamos decir, se suspende el efecto. Bueno, pues, ¿cómo se resuelve este misterio? Quizás la respuesta la encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 13 al 18. ¿Qué dice? Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el príncipe, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Aquí está, hermanos. Veamos detenidamente estos textos que acabamos de leer. Que nos ha librado de las potestades de las tinieblas. El día que pecamos, es decir, que debiendo aplicarse sobre el pecador la sanción, que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Bueno, eso dice la sanción. Muy similar al enunciado de cualquier ley natural. Si la transgredes, entonces sufres las consecuencias. Pero el texto nos muestra que se liberó una suerte de protocolo. En el momento mismo del pecado se liberó un protocolo. ¿Qué logró? ¿Qué cosa? Librarnos de las potestades de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que se trasladó? Pues el efecto de la transgresión, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el libro de los Romanos, capítulo 6, 23. He aquí parte
de la ecuación de salvación, la dádiva de Jesús. El Cristo transforma la sanción ¿en qué cosa? En esperanza de resurrección. Por eso es el Redentor, por eso es el Salvador. En el cual, dice el texto, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Cumpliéndose estrictamente los requerimientos de la ley, que dice en Hebreos capítulo 9 y el verso 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestro bendito Señor, tomando nuestro lugar para que nosotros seamos salvos de la maldición de la ley. Solo la intercesión celestial de nuestro Redentor hace posible que seamos rescatados de la tierra de perdición, de la oscuridad total, de la nada. Dice además el texto, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él, y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. El apóstol deja impreso por siempre un breve perfil de nuestro Maestro, que muestra que él es definitivamente el autor de la creación, que está hecha de cosas que pueden percibirse y de otras, muchas, que no se ven, pero que están presentes. Establece que él es el que diseñó y planeó y ejecutó absolutamente todo y que naturalmente es la energía que hace que las cosas funcionen. Al parecer, y esto puede ser materia de análisis adicional, detalla la organización de la creación en tronos, dominios, principados y potestades, como en cada caso compuesto por varios de su nivel, por cuanto se usa el plural. Y dice final, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. En esta parte del texto vemos con extrema claridad que él es definitivamente el creador de absolutamente todo lo que nuestros sentidos pueden percibir y aún algunas otras, muchas que no pueden y han sido creadas también por él. Pero la parte que brilla con colores especiales es aquella que dice que es el primogénito de los muertos. Significa pues que el día que planeó la creación ofreció su vida por intercambio del pecador, porque la ley debe ser servida. De ahí resulta que no podemos imaginar un mayor amor que el que nuestro Jesús expresó allá en la eternidad y luego un día cumplió su promesa, como todo lo que promete el Señor se cumple religiosamente y al milímetro. En resumen, el apóstol lo que hace es sintetizar en el texto a los colosenses la respuesta a nuestra anterior interrogante, la ejecución de la sentencia de la ley de Dios, pues esta se realizó y demandó la vida del Mesías. Quizás sea bueno recordar el pasaje bíblico que relata el siguiente evento. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécele allá en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbolando su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a su hijo Isaac,
y cortó leña para el holocausto y levantóse. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: espérennos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre el leño, y extendiendo Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Hermoso relato, hermanos. Es un relato que ilustra el sacrificio de Jesús. El pecador estaba en este momento representado por Isaac, que debía morir a consecuencia de sus pecados. Pero ese pecador es sustituido por ese carnero que estaba con sus cuernos atados, y él muere en lugar del pecador. La figura de Jesús muriendo por nuestros pecados. A más de la lección de obediencia incondicional que el Hijo de Dios debe observar con su Creador, muestra la confianza que existe en la relación de padre e hijo, que naturalmente debe ser fuerte, inspiradora para los seguidores de Dios. Pues sabemos que nuestro Padre Dios dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermosas palabras, bellísimas palabras. Resulta sencillamente impresionante la forma gráfica como nuestro Dios ilustra el plan de salvación. Fijaos con atención la tremenda representación de Abraham e Isaac. El pecador habría de recibir el resultado de su pecado, la muerte, representado por el amenazador cuchillo que se cierne sobre la humanidad de Isaac, que nos representa particularmente aquellos que luego de arrepentirse buscan el perdón del Altísimo, y para estos es que aparece la intercesión del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no cayó el cuchillo sobre Adán y Eva? ¿Por qué no se manifestó el Creador inmediatamente, si no esperó un tiempo hasta que comenzó el diálogo? Bueno, el Señor llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Este es el silencio de Dios, hermanos. Ese es el tiempo adicional que te está dando a ti y me está dando a mí, para que meditemos en nuestra vida y podamos reformar nuestra vida delante de sus ojos. Que cambiemos el rumbo de nuestra vida, de ir hacia nada, ir hacia la salvación. Ese es el silencio de Dios, el tiempo de gracia
del cual estamos gozando tú y yo. Meditemos en nuestras vidas y caigamos de rodillas delante del Creador pidiendo perdón para que de esta manera no seamos presas del enemigo Azazel. Así que encontramos una pista importante en la comprensión de la pregunta hecha al inicio que decía ¿por qué no se ejecutó la ley inmediatamente después de que Eva pecó? Isaías, el capítulo 43 y el verso 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ay, Señor, gracias, Padre. He aquí la llave. Nuestro Señor tomó sobre sus espaldas la culpa nuestra y por eso no murieron nuestros primeros padres. ¿Por qué lo hizo? Pues por amor. Primera de Juan, capítulo 4, y el verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De manera, hermanos, que el aparente silencio de Dios tiene un propósito importante y es el de darnos la oportunidad de que se puedan borrar nuestras rebeliones. Vamos a considerar un pensamiento sumamente importante, interesante, escrito por Helena Garmon de White, que dice en su libro Patriarcas y Profetas lo siguiente. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esa naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera ser a un acto de justicia no es benevolencia sino debilidad. Sí, hermanos, hermoso pensamiento y claro, como diríamos coloquialmente, se nos dice sin anestesia. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro resume el tema en una breve composición que incluye todas las partes involucradas. El Señor no tarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro. El Señor, por así decir, está conteniendo las consecuencias que de inmediato debieron aplicarse cuando la ley fue transgredida, pero aún cuando encontramos que mucha gente piensa que el silencio de Dios es una aprobación de sus actos o que no existe tal cosa, eso como que la consecuencia de sus actos. Pablo, el apóstol Pedro, dice, sino que es paciente para con nosotros. El hombre lee mal la paciencia de Dios y cree que de forma indefinida va a poder continuar haciendo lo que se le venga en gana sin que esto suponga una retribución. La prueba clara es que aún desde los púlpitos de los autodenominados cristianos enseñan los líderes de estos grupos religiosos de que no existe ya la ley de Dios, enredándose en sus absurdas cavilaciones y creando sofismas que ni ellos mismos entienden. Pues si ya no existe la ley de Dios, ¿por qué no debemos, por ejemplo, robar? ¿Por qué no debemos mentir? Ya no existe la ley. Podemos matar, robar, engañar, ¿no es cierto? No existe la ley.
No saben lo que hablan, hermanos. Les falta conocimiento de la santidad y eternidad de la ley de Dios. Ha sido siempre la causa de la perdición del pueblo de Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Nadie quiere leer, nadie quiere estudiar, nadie quiere meditar en la palabra de Dios. Es más fácil creer lo que dicen terceros. No, hermanos. Lo que ellos dicen, lo que las gentes dicen, es su pensamiento. Nosotros debemos arribar a una conclusión personal. De forma lacónica, el profeta Oseas perfila la condición del pueblo de Dios, de prácticamente todas las épocas. Y dice el apóstol Pedro, además, no queriendo que ninguno perezca. He aquí el amor de nuestro Padre y Redentor, el Alfa y el Omega, Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día decidió, en función al profundo amor a su creación, ser el primogénito de los muertos. Él no quiere perder una sola de sus ovejitas, y por eso dice claramente en Isaías capítulo 5 y el verso 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Sí, el Señor está haciendo todo lo que puede contigo y conmigo. Vamos a responder a ese sacrificio, a ese amor, a esa paciencia, a esa benignidad, a ese espacio de tiempo que nos está dando para que reaccionemos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Realmente es espectacular el amor de Dios, pues sabe de antemano que somos pecadores. No en vano dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No debemos, pues, entonces confundir el silencio de Dios con otra cosa y pensar que vamos a salirnos con la nuestra. Cuidado, hermanos, cuidado. Toda acción supone una reacción. La palabra establece con claridad meridiana que habrá un día cuando se habrán de hacer cuentas. ¿Y qué pues diremos? Porque el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 22. El Señor va a recompensar a ti y a mí, según sean nuestras obras. ¿Cómo será el resultado de ello, hermanos? Consideremos a nuestro Dios. En la época prediluviana, 120 años, Noé predicó. ¿Cuántas personas creyeron su mensaje, hermanos? Aparte de él y su familia, 8 personas, nadie. ¿Será el caso hoy? ¿Será el caso que no hay nadie quien esté escuchando la palabra de Dios? No es posible que luego de 4000 años de esa experiencia atroz que fue el diluvio, no hayamos aprendido algo, hermanos. Consideremos la reflexión del profeta Isaías, que en el capítulo 47, los versos del 9 al 15 dice: estas 2 cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En todo su esfuerzo vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque tú confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti el mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti.
estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Queridos hermanos, no se comprendió, y menos se hizo caso de los reiterados mensajes de Dios, que de todas las maneras posibles intentaban lograr una reacción del pueblo, e infelizmente esa constante en la conducta del pueblo de Dios se ha repetido a lo largo de la historia de las 7 iglesias, que con algunos matices diferentes se han apartado de la palabra, pese a los intensos intentos del Redentor por salvarnos de nuestros pecados. La reflexión de Isaías nos hace pensar muchas cosas. Por eso quizás es interesante revisarlo parcialmente. Dice, estas 2 cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza, vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos, de tus muchos encantamientos. Podemos apreciar con claridad meridiana que todas las explicaciones en forma de filosofías, religiones, teorías, leyendas, tradiciones y cosas semejantes, lo único que hacen es apartar al hombre de Dios del camino de la verdad y la vida, y no lo cubren de ninguna manera de las sanciones establecidas por la ley de Dios. Hay que tomar nota, hermanos. Continúa el profeta y dice, vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti el quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Tal vez estás muy contento porque la sanción establecida en la ley de Dios no se ejecuta de manera inmediata, y ello te hace más atrevido, más osado, al extremo que hasta ofendes al Altísimo con palabras y actos impropios. Confunden la misericordia de Dios con debilidad. Infelizmente, un día muy cercano, por cierto, saldrán de su tremendo error. Esperamos que no sea tarde para que se arrepienta. Porque si yo miento en este momento y no pasa nada, pues me envalentono, ¿no? No estoy dándome cuenta que el Señor me está dando tiempo para que medite en mí este acto. Dice, ¿a dónde te está llevando ese camino que tú estás escogiendo, hijo mío? ¿A dónde? No pensamos eso. No queremos pensar en eso. Pero el Señor insiste e insiste. Y dice el profeta Isaías, he aquí que serán como tamo, fuego, los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde la juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. El mal entendido de las gentes, del silencio de Dios, aquella misericordia extendida delante de la gente totalmente despreciada, el gemido del Señor tratando de recuperar a sus ovejitas perdidas, no encontrarán respuesta, pues las gentes están muy entretenidas con el menú que les ha sido ofrecido por las fuerzas de la oscuridad. Sus espíritus han sido absorbidos
por el brutal encantamiento de las cosas materiales. Encontramos un espíritu de hombre distraído con enseñanzas que lo apartan del camino de la verdad y la vida, ofreciéndoles poder, dicha y capacidad de decidir y evaluar las cosas según su propio criterio. Con tristeza vemos que el antiguo argumento de la serpiente, que es Azazel, ha calado profundo en el espíritu de las personas. Sin embargo, de ello todavía no es tarde, mientras dure el periodo de gracia que está a punto de terminar. Tienes tiempo de reformar tu vida. Contempla los acontecimientos que suceden a tu alrededor y entiende las palabras del Maestro. Dice el libro de Mateo, muy claramente en el capítulo 24, del 32 al 39. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Relato terrible y aleccionador también al mismo tiempo, que nos está diciendo, fíjense ustedes, no está diciendo, vayan a preguntar a las enciclopedias, vayan a preguntar a los diccionarios, vayan a preguntar a los pastores, a los eruditos, a los estudiosos, a la ciencia, entre comillas, no. Cuando tú miras, dice, la higuera que enternece y sus hojas nuevas aparecen, tú sabes que el verano está cerca. Tú sabes. Tú, hermano, tienes que leer las cosas que están sucediendo alrededor nuestro en este preciso momento y sacar tus propias conclusiones. ¿Y dónde vas a encontrar material? Mateo 24. Leemos Mateo 24 lentamente y tratemos de comprender qué es lo que está diciendo. Y comparemos lo que dice ahí con los noticieros que estamos observando todos los días, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. El Señor, podemos decir que está muy apurado, porque tú y yo reaccionemos de una buena vez, porque el Señor nos quiere salvos, el Señor quiere salvos a todos. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros somos, de alguna manera, en nuestro nacimiento, somos creados en el vientre materno. En ese mismo momento, el Señor nos inscribe en su libro de la vida. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que todos seamos salvos. El momento mismo de la concepción de cada uno de nosotros somos anotados en el libro de la vida. Nuestros actos, nuestra perfidia, nuestra arrogancia, nuestra testarudez, hacen, hermanos, que nos perdamos. Sí. Y somos nosotros quienes nos borramos del libro de la vida. Hagamos los intentos, hermanos, para que tú y yo podamos salvarnos.
está en nuestras manos. No hay nada especial ni trámites complicados que hacer. Arrepiéntete y sigue la palabra de Dios y cumple sus mandamientos. El aparente silencio de Dios es la mayor expresión de la generosa misericordia que nos da el tiempo suficiente para que podamos lavar nuestras ropas y estemos a cuenta con el Salvador y gocemos de la salvación provista por la sangre de nuestro amado Señor, a quien sea toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. La paz del Señor sea contigo. Gracias.